Saludos, bendiciones para todos y todas. Vamos a dar inicio en esta hermosa hora y día. Estamos por acá en esta página 28, en la mía. ¿Usted sabe dónde está la suya? ¿Cómo produce el Espíritu Santo el nuevo nacimiento? ¿Sí? ¿Cómo produce el Espíritu Santo el nuevo nacimiento? No se le olvide que el que compró para nosotros la salvación fue y es Jesús. Sí, pero el que nos entrega el premio, el que nos convenció de pecado, de juicio y de justicia, es el Espíritu Santo. El que quitó de nosotros la incredulidad, el pecado, fue el Espíritu Santo, y él mismo imputó en nosotros la justicia divina. No se le olvide también, para que puedan todos estar claros, que en la Biblia hay 3 órdenes sacerdotales y estamos ahorita en la tercera. La segunda fue desplazada por la tercera y la primera por la segunda. Es algo que lo debemos de tener muy lógico en la cabeza. ¿Cómo produce el Espíritu Santo el nuevo nacimiento? El nacimiento en el Espíritu para el entendimiento humano, oiga, es como el viento, cuyo origen y destino es desconocido. El Espíritu Santo obra más allá del entendimiento del hombre, así como nadie ha llegado a conocer la ley del viento, ni su origen, ni su final. Así nadie puede entender cómo se produce el nacimiento en el Espíritu. Pregunto yo, ¿sabe usted dónde Dios tiene por ahí los galpones, dónde tiene guardado el viento? ¿No? Lo suelta, lo recoge y nuevamente se va, lo almacena por allá, no. Sencillamente sabemos que es una realidad, sabemos que existe, nos da en la cara, nos mueve el pelo, ¿no? Tenemos que moverlo así porque nos despeina y nos refresca. Anoche hubo un momento en la tarde, wow, no se sentía nada la brisa, después llegó la brisa. Hoy, gracias a Dios, hay brisa. Ahora, la acción del Espíritu Santo es soberana, misteriosa para usted, para él es tan natural y para mí también es tan misteriosa e incomprensible, porque nosotros tenemos una mente finita y él pues es de una mente infinita. Jesús lo compara con el origen y el destino del viento. Tú puedes oír y sentir al viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Puede que no entiendas cómo y por qué sopla el viento, pero puedes sentirlo y puedes observar sus efectos en las nubes y en los árboles. Así es el nuevo nacimiento en el Espíritu. No sabes cómo se produce, pero puedes ver sus efectos en la vida de los hombres que han nacido de nuevo. Lo que no podemos negar es que estas dos acciones, justificación y vivificación, vienen y las produce el Espíritu Santo, aunque no entendamos cómo se produce. Y aunque no entendamos cómo se produce, sencillamente se produce. Pregunto yo, ¿ha visto usted cómo le crecen las hojas a los árboles? ¿Ha visto cómo crecen los árboles? ¿Ha visto cómo le crecen las raíces? Pero crecen. Ahí los tenemos. ¿Sí? Tantas cosas similares a esas, de esas obras hermosas que el Espíritu ha hecho. Ahora, la obra del Espíritu en la iglesia. Una cosa es la obra del Espíritu, lo que acabamos de ver en el mundo, y ahora es la obra del Espíritu en la iglesia. Lo primero que debemos entender como hijos de Dios es que el Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Jesús dijo en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora hablando en este caso con los discípulos, al momento, con vosotros, y estará, hablando del futuro, con ellos, en vosotros. Sin embargo, en este caso, ya este con no funciona para nosotros, funciona él en vosotros. Ahí es donde debemos de entender las cosas cuando se dijeron y por qué se dijeron. Los discípulos no habían nacido de nuevo, Jesús no había muerto y resucitado para impartirle la vida eterna, por lo tanto, el Espíritu para efecto de ellos moraba porque estaba en Jesús y les dice a ellos, estará en vosotros. En el caso de nosotros, ya está en nosotros. ¿Alguien puede decir algo? ¿Alguien puede decir algo si mora el Espíritu Santo en usted? Ajá. Juan 3:16 dice que Cristo es el don de Dios para el mundo. De la misma forma que recibimos a Cristo como don de Dios mientras estuvimos en el mundo para salvación, debemos recibir al Espíritu Santo como don de Dios ahora que somos creyentes. La experiencia que el creyente ha tenido con la persona del Espíritu Santo es muy superficial, aislada de la verdad de Dios. Debemos sacar al espíritu del mundo de la teología. Cuando decimos del mundo de la teología, estamos hablando de meramente lo escrito. Es como decir esto: la Biblia o las letras o las palabras de Dios escritas en letras en el libro que cargas por ahí que se llama la Biblia, ahí están muertas. Es más, usted agarra la Biblia y se la finca por la cabeza a alguien y lo puede matar. ¿Sí? Como tal. Pero esas palabras, cuando usted las saca de allá y las mete aquí y las saca por su boca en fe, son vida. Son vivas y son vida. Entonces, cuando el que escribe acá dice que saquemos al Espíritu Santo del mundo de la teología, está diciendo que no solamente lo tengamos en lo histórico, en el conocimiento, sino que como hombres y mujeres de fe, creamos lo que estamos aprendiendo, confesemos lo que estamos aprendiendo y actuemos en lo que estamos aprendiendo. Entonces, de esa manera, lo que está escrito, usted le está añadiendo fe que ya tiene. ¿Sí? Y de esa manera, ese espíritu se hará una realidad en usted. El detalle es que nos metieron que tener al Espíritu Santo es hablar en lengua. Que el que no habla en lengua no tiene al Espíritu Santo. Es una de las ventas que nos hicieron y nosotros como buenos compradores compramos eso. Entonces el que no habla en lengua dice, bueno, yo no tengo el Espíritu, necesito hablar en lengua para saber que tengo el Espíritu. Es la mala enseñanza que tenemos. Otros creen que si no danzan, se mueven para allá y para acá como borrachos y se tiran al suelo y se revuelcan. Los que no hacen eso creen que no tienen al Espíritu Santo y los que lo hacen están creídos que tienen al Espíritu Santo. Lamentablemente, aquí al lado, a varios kilómetros, hay un sitio que se llama Sorte. No sé cuántos de ustedes, de los que me están viendo y de los que están aquí, han ido allá. Yo he ido hasta cerca, la pata del cerro por allá, visitando unos amigos. Nunca anduve en ese mundo del esoterismo. Y en esas reuniones, no solamente allá, en otras reuniones que ellos hacen en diferentes partes, ahí se habla en lengua. Pero no son lenguas angelicales, son lenguas de un mundo extraño al natural, pero no son lenguas del Espíritu Santo. Son lenguas de espíritus ajenos al Espíritu Santo. Y el hecho de que ellos hablen en lengua o repitan lenguas no quiere decir que tienen al Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Ajá. Entonces, el Espíritu Santo o lo que hay en la iglesia es muy superficial. Está aislado de la verdad de Dios. Debemos sacar, oiga, el espíritu del mundo de la teología, que deje de ser abstracto para nosotros y que pase a ser, oiga, una verdad en nuestras vidas.
¿Cuándo es que el Espíritu Santo va a ser una verdad en nuestras vidas, señoras y señores? Cuando usted y yo nos estemos moviendo en el fruto del Espíritu. ¿Se recuerda cuál es el fruto del Espíritu? Repita después de mí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si usted se mueve en estas nueve características que se le conoce como el fruto del Espíritu, si usted se mueve en ellas, así usted no habla en lengua, así usted no dance, así usted no haga más nada, usted está demostrando que está lleno del Espíritu Santo. Y usted está sacando al espíritu del mundo de la teología y lo está manifestando a través de usted, porque usted está manifestando el carácter del espíritu que ya mora en usted. Amén. El detalle es que el espíritu en usted mora en él, en su espíritu. Y usted tiene que bajarlo del espíritu al alma. Pero para manifestar a través de su alma el don del amor, entonces usted tiene que aprender a perdonar. Si no hay perdón, no hay manifestación del amor. Ágape. Y así sucesivamente, cada una de las manifestaciones del carácter del espíritu tienen su antónimo. Es decir, el amor, ¿qué es lo antónimo al amor? Lo antónimo, lo opuesto. Ajá, la paz, desesperación y todo eso demás, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cada uno de esos puntos debemos de leerlo y buscar lo antónimo. Y usted debe de saber que si usted se está moviendo en lo antónimo, con todo y que el Espíritu Santo mora en usted, usted no está viviendo ni manifestando el Espíritu en usted. Solamente tiene el conocimiento, pero no la práctica. Ahora, uno de los pecados más graves que ha venido cometiendo el creyente, estamos hablando ya de los hijos, en contra de la persona del Espíritu, oiga, es ignorarlo como persona y no tomar en cuenta sus funciones, que ya le dije de nuevo. Por esta causa, la iglesia vive como los huérfanos en relación al Espíritu Santo. Él fue el agente enviado del Padre para asistirnos en todas las áreas de la vida. Él nos muestra la verdad, nos enseña, corrige, guía, nos recuerda las cosas, nos capacita con poder, hace de nosotros su morada o hizo de nosotros su morada. Él es el testigo interno, nos conduce a la comunión, aboga por nosotros, nos da iluminación de los misterios del Padre y del Hijo, nos asiste en la obra de evangelización, en el convencimiento del pecado. Ahora, el detalle está que muchos de nosotros, no muchas veces por culpa de nosotros mismos, hemos ignorado todo esto del Espíritu porque nuestros predicadores, en vez de dedicarse a enseñarnos y a hablarnos del Espíritu Santo, entonces nos han hecho codependientes de ellos y si no, nos han arrimado para los ángeles. Ahora, yo no estoy en contra de los ángeles. Yo como creyente, como hijo de Dios, no tengo nada en contra de los ángeles, pero estoy seguro de que los ángeles, ninguno de ellos es eterno, infinito, omnisciente, omnipotente. ¿Cuál falta? Omnipresente. Ninguno de los ángeles. Y el Espíritu Santo tiene esas 5 cualidades y características. Ahora, como dicen los llaneros, con una maceta de Espíritu Santo así, ¿para que yo necesito un ángel? Pregunto yo, si usted le sirviera una bandeja paisa así, medio kilo de cochino, medio kilo de carne de res, medio kilo de pollo, y aquí el poco de chorizo, el poco de papas aquí, y el poco de yuca sancocha aquí, y bollitos y cuantas cosas más, y allá le ponen un perro caliente, y allá una hamburguesa, ¿para qué usted necesita esa basura teniendo este poco de comida aquí? Buena y sana. ¿Me entiende eso, no? Es decir, en una bandeja aquí tiene medio kilo de lomito de cerdo,
medio kilo de res, pero de la buena. Y tiene, de repente hasta le pusieron tremendo pescado y todos los demás complementos. Pero por allá le ponen un perro caliente y una hamburguesa, ya va. ¿Cuál usted agarra? ¿Para que usted necesita aquello y aquello teniendo esto aquí? Entonces, en el ámbito espiritual, si tenemos al Dios Espíritu Santo, ¿para qué necesitamos ángeles? Y hay enseñanzas, no estoy en contra de ellas, que hablan de los ángeles. Los ángeles cumplieron una función en el sacerdocio de Aarón. Muy importante, muy importante. Pero en el sacerdocio de Cristo, a quien nos envió para asistirnos a nosotros, el Padre junto con Jesús, el Hijo, fue al Espíritu Santo. Entonces, uno de los graves problemas que tenemos es que hemos adoctrinado la iglesia en el mundo espiritual con los ángeles, y entonces hasta queremos darle órdenes a los ángeles e ignoramos a la persona del Espíritu Santo. Es decir, al Espíritu Santo lo hemos dejado en el mundo de la teología solamente, en los escritos que están dentro de la Biblia, y lo cargamos para arriba y para abajo, pero no le paramos al Espíritu Santo como debemos de pararle. Pero sí, entonces queremos que los ángeles hagan lo que no está registrado para ellos hacer en este tiempo, porque lo hicieron en el antiguo, por la condición espiritual en la que estaban los antiguos, y porque el Espíritu Santo no podía asistir a los antiguos, porque todos ellos eran mundo. Tanto los gentiles como Israel eran mundo. Entonces ahorita, en este tiempo, ya los que estamos en Cristo no somos mundo. Entonces, el Espíritu Santo es el don de Dios para la iglesia, nosotros. Pero Jesús es el don de Dios para él, Israel y los gentiles. Ahí es donde está el gran detalle del detalle. Ahora, uno de los pecados más graves que ha venido cometiendo, no, ya pasé por aquí. Por esta causa, la iglesia vive como los huérfanos en relación al Espíritu Santo. En no tomar al Espíritu Santo en cuenta, oiga, es vivir desprovistos de todas estas cosas, sin recurso, sin posibilidad de éxito en lo que emprendamos. Pero ¿el culpable será Dios o seremos nosotros? El que nosotros no tengamos el éxito que debiéramos tener en lo que emprendemos, el culpable será Dios, que nos dejó desarmados, o nosotros que no hemos tomado las armas que se nos dejaron. Ajá, ahora, el no tomar en cuenta al Espíritu Santo es una de las formas de apagar al Espíritu. Primera a Tesalonicenses 5:19. En este caso, lo apagamos porque Él quisiera hacer, pero si yo no lo tomo en cuenta, Él es todo un caballero. Si yo no lo tomo en cuenta, Él no va a hacer nada, porque yo tengo libre albedrío, tengo libre decisión. La he tenido, la tengo y la tendré, porque Dios no hizo robots ni radios receptores, hizo seres. En la primera creación hizo seres espirituales igual, con libre albedrío. Si no existiera el libre albedrío, Luzbel no fuera hoy Lucifer. Los ángeles caídos no hubiesen caído, y los que hoy en día son los demonios no existieran. Porque Dios sencillamente hizo unas máquinas y ya respondían a lo que Dios le dijera. No. Luzbel tomó su decisión. Vino y habló, consultó con nosotros, y ellos tomaron su decisión cada grupo. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque había libre albedrío. Ahora nosotros también vinimos con libre albedrío, le entregamos la vida a Jesús, pero seguimos teniendo libre albedrío. Ahora,
El no tomar en cuenta, oiga, al Espíritu Santo, es decir, el no someter ese libre albedrío, es una de las formas de apagar al Espíritu, de dejarlo inoperante. Primera a Tesalonicenses 5:19, y contristarlo. Efesios 4:30. La forma de estar lleno del Espíritu es dejar que Él sea operativo en nuestras vidas, dejando que Él ocupe el lugar que le corresponde. Jesús tipificó al Espíritu Santo, oiga, como ríos, con ese, como ríos, por dos causas. La primera, usa el plural, indicando que son muchas las operaciones que el Espíritu viene a hacer en nuestras vidas. La segunda es que el río nunca se estanca, él siempre está fluyendo. El Espíritu Santo no vino para estancarse en tu vida, él vino a fluir. En Juan 7:38 Jesús dijo: el que cree en mí, pregunto yo, ¿cuántos de los que están aquí creen en él? Amén. Importante ese primer punto, pero mira lo que viene ahora. Como dice la Escritura, no como a mí, a usted nos dé la gana. El que cree en mí, primer punto. Como dice la Escritura, trasládese al momento aquí y párese frente a Jesús. Ubíquese en ese momento. ¿Existía el Nuevo Testamento para el momento que Jesús dijo esto? No. ¿Estábamos en la dispensación de la gracia? No. ¿En qué dispensación estábamos? La ley, bajo el sacerdocio de Aarón. ¿Y de qué escritura está hablando Jesús? La ley, los salmos y los profetas. ¿Sí? Ajá. De su interior correrán en el futuro ríos de agua viva. Ahora, la pregunta es, ¿cree usted en Jesús? Amén. Como dice la Escritura, estamos estudiando para saber cómo es que dice la Escritura, ¿verdad que sí? En esa vamos. Ahora, la promesa de Él, una vez que yo comience a caminar como dice la Escritura, dice que de nuestro interior, de nuestro ser interior, correrán ríos de agua viva. Para que tengamos una idea de lo significativo que es el Espíritu Santo. Ahora pregunto yo, un hombre y una mujer que esté creyendo en Jesús, como dice la Escritura, ¿cree usted que tiene espacio en su ser, en su vida, para estar pidiendo, esputando, hablando maldiciones? En cuanto a salvación, ¿alguien me puede recordar cuál es el propósito de Dios? Según primera o segunda a Timoteo capítulo 2, creo que es verso 8. Dice que el propósito de Dios es que todos los hombres se salven. Y si ese es el propósito de Dios, ¿cuál debe ser el suyo y el mío? El mismo. Si andamos en armonía y en sintonía con Dios. Entonces, ¿por qué a esta altura de la vida, hombres que dicen que son de Dios, hombres que dicen que el Espíritu Santo está en ellos y en muchos sí está, por sus bocas, sus predicaciones, sus enseñanzas, son terroríficas? Dijera uno por ahí, ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Será que esa es una manifestación del Espíritu? Discúlpeme que lo voy a contradecir. Sí es una manifestación del Espíritu, pero el de él. No el del Espíritu Santo. Es más, el término espíritu que yo estoy usando aquí es de su alma, que anda media cochina todavía. Porque el espíritu de nosotros fue transformado por el Espíritu Santo, quedó limpio, está total, está perfecto. Pero necesitamos que esa limpieza, que eso que vino en nuestro espíritu también se manifieste a través de nuestra alma. Pero cuando andamos todavía medio cochambrosos, medio revolcados, medio sucios, entonces, compañero, cuando una fruta la exprime, la pared tan duro, ¿qué sale de adentro de ella? Lo que hay.
No hay tiempo de meterle más nada. Usted mete una fruta en una prensa y la prensa, la aplasta. ¿Qué es lo que va a botar para afuera? Lo que hay adentro. Entonces, cuando alguien de nosotros está en un aprieto, está en un momento duro de la vida, vamos a manifestar las miserias humanas que hay en nosotros o lo bendecido que hay en nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, para que tengamos una idea de lo significativo que es el Espíritu Santo en la vida de un creyente, voy a hacer un recuento para analizar los riesgos que Jesús tuvo al decir estas palabras en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era anual. Se celebra que ya estamos en septiembre, ¿no? En el mes que viene se celebra esa fiesta de los tabernáculos, entre el 22 y el 27. Fiesta de los tabernáculos, según Levítico 23, 34 y 43. Y número 29, 12 y 38. Ahí se celebra la fiesta o están los registros para la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y en Deuteronomio 16, 13 y 15. Toda la familia judía debía abandonar sus casas, oiga eso, para habitar en tiendas. Esta era una fiesta de peregrinación, como recordatorio de haber habitado en tiendas durante la peregrinación en el desierto. Hay algunos judíos que solamente se quedan hasta aquí, es decir, ellos abandonan las ciudades y se van a inmensos terrenos amplios y allí construyen lo que aquí se le llama carpas. Se le pudiera llamar chozas, ranchos, pero no ranchos de los que construyen en México, ¿no? Porque un rancho en México es la casa de allí de los Leones para abajo por ahí. Ajá. Entonces, hacen este tipo de enramada con diferentes materiales. Es una fiesta de peregrinación. Abandonan todas sus comodidades por una semana. Muchos solamente lo hacen para salirse de la comodidad y apreciar, mientras están allá en el campo, en la incomodidad, apreciar lo que es la comodidad. Pareciera que esto como que se han enlazado con un dicho que se lo escuché a un argentino, que nadie conoce el frío del dolor, nadie conoce el fuego del amor si no ha pasado por el frío del dolor. Nadie puede entender el fuego del amor si no ha pasado por el frío del dolor. Ahora, estos chicos en el desierto habitaron en carpa, luego se estabilizan, Dios les establece esta fiesta y en esta fiesta pasó algo muy importante. Lo importante aquí no es la fiesta. Ahora, a esta fiesta, después del cautiverio, se le añadió un ceremonial, algo que lo hicieron los líderes de aquel entonces, que consistía en una procesión que partía desde el templo hasta el estanque de Siloé. Tomar agua del estanque en una vasija de oro que era llevada de regreso al templo en manos del gran sumo sacerdote. El agua era derramada en el altar, mezclado con vino sobre el sacrificio preparado. Esta agua era derramada como símbolo de agradecimiento por el agua que brotó de la roca y fue bebida por todo el pueblo. En Éxodo 17, 6, es decir, varios recordatorios en esta fiesta, varias acciones simbólicas por lo que habían ellos vivido. En dicha ceremonia se convocaba a todos los hombres de Israel y había una atención única sobre el sumo sacerdote. Jesús, en una forma desapercibida, interrumpió la ceremonia, lo cual era un delito, y al hacerlo era reo de muerte. Y para
agravar esta situación, lo hizo durante el último día de la fiesta, es decir, cuando había más gente. Lo que no entendía el pueblo es que quien interrumpió la ceremonia tenía toda la autoridad para hacerlo, porque él es la roca de donde brotó el agua en el desierto, y todos bebieron de ella, cuya agua es tipo del Espíritu Santo. Primera a Corintios 10:4. La misma roca se hizo presente en la ceremonia e hizo una invitación a beber agua de la fuente, en contraste con la pequeña cantidad de agua que derramaba el sumo sacerdote y que de paso venía de un estanque. La roca que es Cristo, en su cumplimiento a lo dicho por Isaías 12:3, no solo hace una invitación a beber, sino que ofrece, oiga, la fuente del agua que es el Espíritu Santo, que fluirá como ríos para satisfacción propia y para hacer satisfacción para otros. Es decir, acá se cumplen las dos partes. Uno, la vas a disfrutar tú, la vas a gozar tú y vas a ser instrumento para otros y otras. Ahora, Jesús dijo, si alguno tiene sed, oiga, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan da testimonio diciendo, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él. Era tanta la urgencia del Mesías de anunciar el advenimiento del Espíritu que tomó todos los riesgos al esperar el último día de la fiesta, el de mayor congregación, el día de la entrega donde había mayor concurrencia. Ese día Jesús proclamó la profecía dicha por el profeta Isaías cuando dijo, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Isaías 12:3. Los judíos tenían en algún lugar una fuente llamada fuente de la salvación. Estaba el pozo de Jacob, estaba el pozo de las ovejas, estaba el otro. Acá note la palabra como dice. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Ahora, ¿quién es la fuente de la salvación? Dios. En la persona de Jesús y ahora en la persona del Espíritu Santo. Entonces, estaba profetizado, estaba dicho, estaba anunciado, estaba en el Antiguo Testamento aclarado todo esto, pero los hombres responsables de la administración en ese entonces no se percataron, no percibieron, estaban tan natural que no estaban dándose cuenta a quién era que tenían ahí. Sin embargo, Jesús asumió todo este riesgo, toda esta responsabilidad. ¿Y qué le pasó? Nada, no era el momento de que él fuera apresado, no era el momento de que él fuera llevado a juicio por su pueblo. Hace de la iglesia su morada. ¿Quién? El Espíritu Santo. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el Espíritu Santo nunca pudo hacer morada como habitación en las personas del Antiguo Testamento. Reitero, bajo el sacerdocio de Aarón. Él solo venía, hacía la obra y luego se ausentaba. Y esto lo hacía
solo en 4 tipos de personas para una tarea específica en el respaldo del llamado que tenían, que son reyes, profetas, jueces y sacerdotes. Sobre estos el Espíritu Santo solo posaba, no moraba. Venía de vez en cuando, hacía el trabajo y se volvía a ir. Juan 1:32 al 33 corrobora lo antes mencionado. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como símil paloma y permaneció sobre él, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca, ese es. Pregunto yo, ¿por qué Juan el Bautista, o por qué Dios tuvo que darle una señal a Juan el Bautista de ver al Espíritu Santo en forma corporal como de paloma? Pregunto, ¿Juan había nacido de nuevo? Juan el Bautista había nacido de nuevo, tenía la justicia de Dios. El Espíritu Santo moraba en él, tampoco. Entonces Dios, cuando le da trata con él, habla con él en voz audible. ¿Usted cree que en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba por el Espíritu en voz audible con los hombres de aquel entonces, era porque eran muy espirituales, más espirituales que usted? Es más, le digo algo: los hombres que ahorita en este tiempo Dios tiene que hablarles con voz audible, es porque no son espirituales, por obstinados. Porque Dios tiene 3 elementos para perfeccionar a la iglesia. Tiene un agente, y ese agente tiene 3 elementos. El agente es el Espíritu Santo, de quien estamos hablando. El primer elemento es la palabra escrita. El segundo elemento son los ministerios, dones ministeriales, que hay 5. Cuarto y último elemento de Dios para perfeccionar a los creyentes son los dones espirituales, entre ellos el oráculo de Dios. Entonces, cuando Dios le tiene que hablar a alguien con voz audible, así es de carnal ese sujeto, que no le paró a la palabra escrita ni le paró a los dones ministeriales, y Dios de última por allá tuvo que hablarle. Eso me tumbó a mí del pedestal, a algunos que yo tenía por ahí en un pedestal, porque ellos decían que Dios les habló en sueños, que Dios les habló en voz audible y cuánta cosa más. Y yo pensé que esa era la gente más espirituales que había en la tierra. Resulta que son los últimos, son los menos espirituales. Qué cosa seria, ¿no? Entonces, cuando usted oiga a alguien que Dios le habla en sueños, que Dios le habla en visión, que oyó la voz audible de Dios, compañero, eso no es ningún espiritual nada. ¿Están aquí o se fueron? Ajá. Entonces Juan recibe una señal, porque no era un espiritual tampoco, sobre quien viene el Espíritu en forma corporal como de paloma. El término permanecer, refiriéndose al Espíritu Santo en la vida de Jesús, nos da indicio que sobre la primera persona en la que el Espíritu Santo vino a hacer su morada fue Jesús. Luego vino a hacerlo en la iglesia. Tome en cuenta esta verdad que a continuación voy a describir. Dios Padre se denomina Dios por nosotros. Dios Hijo se denomina Dios con nosotros, Emmanuel. Dios Espíritu Santo se denomina Dios en nosotros. Ahora, si Dios está en nosotros, hablando de la persona del Espíritu Santo, ¿qué más necesitamos? Del mundo espiritual necesitaremos una ayuda, necesitaremos una misericordia más, necesitaremos una añadidura, algo que Dios pueda añadir más si tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Amén.
Les reitero otra vez lo mismo. Tenemos una bandeja paisa aquí, para los que saben que es una bandeja, ¿no? Tenemos aquí medio kilo de cochino frito, aquí tenemos medio kilo de ganado, aquí tenemos medio kilo entre asaduras, morcilla, todo, y aquí tenemos yuca, arepa y un poco de cositas más. Y por allá ponemos un perro caliente, por allá una ñema frita y por allá una hamburguesa. ¿Será que aquello es algo más grande comparado en esto que tenemos aquí? Escúcheme, yo no soy tan espiritual, por eso uso esto también para que entendamos un poquito más. Entonces, si tenemos, como dicen los llaneros, esa maceta de Espíritu Santo, ¿para qué estamos clamando que Dios nos dé más poder? O nos dé, no sé, que envíe, no sé a quién más por ahí a cuidarnos, a guardarnos. Ahora, Dios Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Para que el Espíritu Santo viniese a morar en nosotros como cuerpo, primero tuvo que darse la justicia y la vida de Dios. Es decir, primero tuvo que ser justificado y vivificado en el caso de Cristo. O en el caso de nosotros también tuvimos que ser justificados y vivificados para que eso se dé. Ya Él lo había hecho con Cristo. Si lo hizo con Cristo, ¿no lo va a poder hacer con nosotros? No. Ahora, porque en la naturaleza de pecado, de muerte, Él no puede morar permanentemente en nadie, en este caso en nosotros. Estábamos en total contraste con su naturaleza. Todo esto es corroborado por Ezequiel cuando dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Los limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu. Nótese que está con E minúscula. Espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pero en la primera, la palabra espíritu no está con E mayúscula. Porque en esa primera, la palabra espíritu se refiere al espíritu suyo y mío que estaba descarriado, que estaba caído en Adán. Entonces primero tenía que transformar a ese espíritu, hacerlo nacer de nuevo, quitar el pecado, para entonces luego poder colocar en nosotros su espíritu. Eso está en Ezequiel capítulo 36, versos 25 y 27. Para mayor comprensión de la habitación del Espíritu Santo en el creyente, debemos hacer un análisis etimológico de dos términos y conocer sus propiedades y sus valores. Estos términos son morada y templo. Morada y templo. Pero lo vemos en nuestra próxima hora de clase.